Buenas tardes. El tema de esta semana es parálisis cerebral infantil. ¿Qué es en realidad la parálisis cerebral infantil? Es una serie de trastornos que tienen la característica de no ser progresivos y que se sucede por un daño que sufre el sistema nervioso motor, provocando anormalidades principalmente a nivel de sistema muscular, con alteraciones de la postura, alteraciones del tono muscular y alteraciones de la coordinación motora. Esto es debido generalmente a una afección congénita que afecta al cerebro en desarrollo. Las causas de las parálisis cerebrales infantiles se pueden dividir en tres grupos: causas prenatales, causas perinatales y causas postnatales. Las causas prenatales, a su vez, se dividen en dos: causas maternas y causas gestacionales. Dentro de las causas maternas tenemos las que nos provocan alteraciones de la dinámica de la circulación, es decir, alteraciones en la fluidez del torrente circulatorio. Pueden ser por alteraciones de la coagulación que nos provoquen retraso en la circulación úteroplacentaria, o bien por la presencia de hipertensión arterial que provoque cuadros de vasoconstricción y nos den secundariamente alteraciones a nivel úteroplacentario. En segundo término, las enfermedades autoinmunes. Cuando una sustancia extraña al organismo entra a él, hay un desencadenamiento de una respuesta inmune que destruye a las propias células del organismo, provocando las llamadas enfermedades autoinmunes que pueden alterar al cerebro en formación. Las infecciones intrauterinas, en tercer lugar, cuando una bacteria, principalmente o virus o cualquier agente infeccioso, atraviesa la barrera úteroplacentaria y ocasiona una infección a nivel cerebral del producto. En siguiente término es cuando sufre un traumatismo la madre, generando ese traumatismo al producto, ocasionando un daño cerebral, o bien por la ingestión de sustancias tóxicas que atraviesen la barrera úteroplacentaria y que nos den alteraciones a nivel cerebral del producto, o cualquier alteración de la placenta que provoque alteraciones de la circulación úteroplacentaria con la repercusión de un sufrimiento fetal agudo y daño cerebral. Dentro de las causas gestacionales, básicamente se refieren a los retrasos en el crecimiento intrauterino, que pueden ser por gestación múltiple o por polidramnios. Las causas perinatales
Se deben también a una prematurez o un bajo peso, a la presencia de fiebre materna por algún proceso infeccioso. Esto que generalmente suceda durante el parto, a estados de hipoglucemia mantenida que puedan dañar el metabolismo cerebral del producto, cuadros de hiperbilirrubinemia secundarios a una incompatibilidad a grupo sanguíneo o a RH, y que generen niveles altos de bilirrubina, que es una sustancia neurotóxica. Los traumatismos en los productos generalmente producidos durante el parto, o cualquier situación que nos provoque alguna encefalopatía hipóxico-isquémica. Dentro de las causas postnatales se encuentran procesos infecciosos que nos provoquen meningitis, traumatismos craneales, paros cardiorrespiratorios que nos condicionen procesos de hipoxia o algún proceso de deshidratación grave. ¿Qué estructuras se afectan en las parálisis cerebrales infantiles? Prácticamente se afectan todas las estructuras a nivel cerebral. Posteriormente vamos a tratar las diferentes formas clínicas de parálisis cerebral infantil y vamos a correlacionarlas con el daño que pueden sufrir las diversas estructuras cerebrales. Para esto tenemos que recordar primero cuál es la función de cada una de las partes de la corteza cerebral. Bueno, la corteza cerebral, en su lóbulo parietal, que se encuentra a este nivel, tiene funciones básicamente sensitivas. En las parálisis cerebrales infantiles generalmente cursa con alteraciones sensitivas. El lóbulo frontal tiene funciones motoras. Las parálisis cerebrales cursan con alteraciones motoras. El área de Broca, responsable del lenguaje mecánico, y área de Wernicke, a este nivel, responsable del lenguaje interpretativo. Cerebelo, responsable de la coordinación motora, responsable de que los movimientos sean fluidos y coordinados. El tronco encefálico, básicamente responsable de los movimientos de la cabeza y del cuello y del tono muscular. La médula espinal, como estructura responsable de llevar información de la periferia a la corteza cerebral y de la corteza cerebral a nivel periférico. Estructuras como hipocampo y sistema límbico, responsables de la memoria y el aprendizaje y de las emociones. Y el tálamo y los núcleos basales o núcleos grises, responsables del control del movimiento y del tono muscular. Y el hipotálamo, responsable de la ingesta de alimentos, de la sed, de la temperatura, de la actividad sexual y de múltiples funciones de tipo vegetativo. Si analizamos detenidamente un cuadro clínico de parálisis cerebral infantil, veremos que prácticamente está alterado toda la estructura cerebral. Para esto
tenemos que entender las diferentes formas clínicas en que se presentan las parálisis cerebrales infantiles. Se dividen básicamente en 5 grupos: una parálisis cerebral espástica, una parálisis cerebral discinética, una parálisis cerebral atáxica, una parálisis cerebral hipotónica y una parálisis cerebral mixta. La parálisis cerebral espástica se divide en 5 partes. Puede ser desde una tetraplegia o una tetraparesia, una diplegia o diparesia, una hemiplegia o hemiparesia, una triplegia o triparesia y una monoparesia. ¿Qué diferencia hay entre plegia y paresia? La plegia se refiere a parálisis completas. La paresia se refiere a parálisis incompletas. Tetraparesia entonces sería parálisis completa de las 4 extremidades. Tetraparesia, parálisis incompleta de las 4 extremidades. Lo mismo pasa con la diplegia, donde están involucradas 2 extremidades. Pueden tener parálisis completa o parálisis incompleta. El tercer grupo de parálisis cerebral espástica es una hemiplegia o una hemiparesia, cuando se afecta la mitad del cuerpo, ya sea la mitad derecha o la mitad izquierda. Una triplegia, se afectan 3 extremidades, y una monoparesia, que es una parálisis incompleta de una sola extremidad. El segundo grupo es la parálisis cerebral discinética. Para ello tenemos que comprender qué es la discinesia. Se refiere a la fluctuación y cambios bruscos del tono muscular, con presencia de movimientos involuntarios y persistencia de reflejos arcaicos. Esta forma de parálisis cerebral discinética se puede presentar de 3 formas. La forma coreoatetósica, es decir, aquella parálisis cerebral que genera movimientos coreicos atetósicos, que son movimientos bruscos, amplios. La forma distónica, que para entenderla necesitamos comprender qué es la distonía o qué es distónico. Es un trastorno del movimiento que causa contracciones involuntarias en los músculos. Estas contracciones resultan en torsiones y movimientos repetitivos. Generalmente son dolorosas y pueden afectar un músculo, un grupo de músculos o todo el sistema muscular. O bien se puede presentar en una forma mixta, coreoatetósica y distónica. El tercer grupo es una parálisis cerebral atáxica, que puede ser una diplegia atáxica, o una ataxia simple, o un síndrome de desequilibrio. Cuando se presenta este tipo de parálisis cerebral, generalmente el daño lo tenemos a nivel de cerebelo. Cuando se presenta una parálisis cerebral con espasticidad, el daño lo tenemos a nivel de la corteza cerebral, estructuras cerebrales altas. Y cuando se presenta una parálisis cerebral distónica, el daño lo tenemos a nivel de ganglios basales. Un cuarto grupo se refiere a una parálisis cerebral hipotónica, y un quinto grupo a una combinación de todas estas parálisis, que le vamos a llamar parálisis cerebral mixta.
¿Por qué se presentan diferentes tipos de parálisis cerebral? En primera instancia, vamos a comprender la parálisis cerebral espástica, en donde el tono muscular es hipertónico. Y esto nos dificulta controlar movimientos, aparición de espasmos musculares severos con rigidez, con contracturas musculares severas, que nos pueden ocasionar deformidades articulares o incluso luxación de cadera. ¿Por qué se presenta este tipo de parálisis cerebral espástica? Ya vimos que el daño en este tipo de parálisis cerebral se encuentra a nivel de la corteza cerebral. Aquí en la corteza cerebral se encuentran las neuronas motoras superiores, y a nivel de sistema nervioso periférico se encuentran la neurona motora inferior. Esta neurona motora inferior está controlada por la neurona motora superior. Es decir, cuando se activa la neurona motora superior, genera impulsos nerviosos que viajan a la neurona motora inferior en el sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso periférico, compuesto por los nervios periféricos, va hacia el sistema de músculos, ¿sí?, a nivel muscular, haciendo que estos músculos tengan un proceso de contracción y relajación. Esto se da en condiciones normales. Pero cuando hay una lesión a nivel de neurona motora superior, esta no es funcional. Y entonces la neurona motora inferior, que se encuentra a nivel del sistema nervioso periférico, no hay quien la controle, no hay una regulación de esta neurona por la neurona motora superior, y entonces empieza a generar estímulos repetitivos hacia los músculos que van a provocar contracciones sostenidas, provocando un estado de hipertonía con aparición de espasmos, de dolor, de rigidez y de toda la sintomatología propia de una espasticidad. Por el contrario, cuando la lesión se encuentra a nivel cerebeloso, la parálisis cerebral que se presenta es la forma atáxica. Hay hipotonía, aquí hay una habilidad manipulativa pobre, hay problemas posturales, hay problemas del equilibrio, que son funciones propias del cerebelo. Hay una marcha atáxica. Cuando la lesión se encuentra a nivel de ganglios basales, entonces la forma de presentación es la parálisis cerebral discinética, atetósica, que son la presencia de movimientos involuntarios. Hay dificultad para sentarse, para caminar, para tomar objetos. Y la parálisis cerebral mixta, que la alteración se encuentra prácticamente en toda la estructura cerebral, que es la más frecuente, y que cursa con alteraciones en las diferentes extremidades, alteraciones del tono muscular mixto, que puede ser hipertónico, puede ser hipotónico. En este tipo de parálisis cerebrales cursa con retraso psicomotor, alteraciones del lenguaje,
alteraciones sensitivas. ¿Cómo realizar un diagnóstico oportuno de la parálisis cerebral? Primero tenemos que realizar una historia clínica adecuada, buscando siempre los factores de riesgo condicionantes para una parálisis cerebral. Observar la actividad del niño, principalmente aquí aplicar los conocimientos de desarrollo psicomotor. Valorar en qué tiempo y la forma en que se presenta la adquisición de las diferentes habilidades, como sostener la cabeza, el sentarse, el gatear. Tenemos que ser muy observadores para observar el patrón motor fino y grueso, conocer las características de un patrón motor grueso y fino, realizar un examen del tono muscular, asimismo de los reflejos osteotendinosos, ver la persistencia de reflejos primarios, vigilar patrones de coordinación motora, valorar la presencia de reflejos primarios y posturales y realizar una revisión oftalmológica y auditiva. Más adelante, valorar la forma de comer, valorar las dificultades de aprendizaje, valorar los problemas de comportamiento o valorar problemas visuales auditivos, incluso como está afectado el hipotálamo, valorar problemas para dormir. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, tenemos que generarle a este tipo de pacientes una estimulación sensorial rica. Entonces, para eso tenemos que prevenir la deprivación sensorial, tenemos que hacerlos participar activamente en todas las acciones y repetir una y las veces que sean necesarias las actividades musculares con o sin variación, lograr en los familiares que se comprenda la utilidad, lograr la plena motivación, reforzar el proceso, siempre siguiendo la ley de desarrollo cefalocaudal y manejar muy bien los procesos de facilitación e inhibición y sobre todo tener mucha paciencia y brindar una atención sensible y afectuosa. El actor principal del manejo de las parálisis cerebrales es el fisioterapeuta, con una educación especializada, un logoterapeuta para el lenguaje, un terapeuta ocupacional, con sus dispositivos de movilidad adecuados. La hidroterapia también es útil. En fin, debe de entrar todo el equipo multidisciplinario para tratar este tipo de pacientes. Incluso vemos aquí la equinoterapia. Vigilar que la terapia farmacológica se lleve a cabo adecuadamente. Generalmente se prescriben anticonvulsivantes, relajantes musculares y antidepresivos. Y en caso necesario realizar tratamientos quirúrgicos en el caso de contracturas severas. Bien, este es el tema de parálisis cerebral infantil. Pueden ahondar sus conocimientos o bien resolver algunas dudas consultando la bibliografía correspondiente o bien consultando con un servidor para tratar de que este tema sea lo más comprensible posible. Gracias.